El doctor Christos Barnaba es médico cirujano especialista en medicina interna, es subespecialista en medicina intensiva y jefe de la unidad paciente crítico adulto del Hospital Clínico de Magallanes. Dejo con ustedes al doctor Christos Barnaba. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar. El tema que voy a presentar ¿cierto? Me toca conversarles sobre algunos aspectos clínicos. Es sobre los factores, ¿cierto?, de riesgo, sobre las complicaciones, y otro tema, ¿cierto?, que sería el post-COVID. Sin embargo, antes que eso, comentarles, ¿cierto?, que estamos viviendo un escenario bastante tenso, ¿cierto?, en la región, como todos lo han manifestado en las presentaciones previas, y lo cual mantiene bastante tenso a nuestro hospital y muy tenso, ¿cierto?, en cuanto a la capacidad de manejo de los pacientes, tanto en camas básicas, de mediana complejidad, y las camas críticas, ya manteniendo un equilibrio bastante delicado, ya por quizás favorecido también por la posibilidad de los traslados a otras regiones. Entonces, en base a esto, y tomando en cuenta, ¿cierto?, de que hay mucha cantidad de, entiendo que hay mucha cantidad de alumnos en esta presentación, o sea, personas muy jóvenes, enfatizar en lo que han dicho todos ustedes previamente y ha dicho Mónica, en cuanto a que tenemos que admitir y darnos cuenta de que el paradigma o nuestra vida ha cambiado. Por lo tanto, ¿por qué ha cambiado? Por la circulación viral, por el COVID. Y mientras admitamos eso, vamos a tener que cambiar nuestro modo de vida. Y nuestro modo de vida, el cambio, es acostumbrarnos al uso, ¿cierto?, de la mascarilla, y no solamente el uso de la mascarilla, sino que usarlo en forma correcta, ¿cierto? Hacer, como dicen bien, y ya lo han enfatizado, pero no temo decirlo de nuevo, el distanciamiento social, pero un distanciamiento social efectivo. Y el lavado de manos frecuente y por el tiempo necesario que se establece. Porque es la única manera, pienso yo, y creo que lo pensamos todos, es la única manera de que vamos a detener o disminuir en forma importante la circulación viral. Y esto dirigido especialmente a la gente más joven, dado que, ¿cierto?, como se siente la gente más joven más segura por las estadísticas de que probablemente tengan poco riesgo de enfermar en forma grave, pero uno debe ser solidario y ver y proteger a la gente más vulnerable y la gente de más edad. Dicho esto, conversaré sobre los factores de riesgo, ya que la doctora Lidia ya lo presentó bastante, y no se mueve esto, ¿eh? ¿Se ve la pantalla? Presentarlo de esta manera, porque creo que así va a funcionar. ¿Ah? Entonces, sobre los factores de riesgo, ¿cierto? Ya lo mencionaba Lidia, tenemos, ¿cierto?, obesidad, hipertensión arterial, afortunadamente puse tabaco, enfermedad pulmonar crónica, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, ¿cierto?, el cáncer, enfermedad cardiovascular, trasplante de órganos. ¿Cuál es el concepto que quiero presentar acá? De que a pesar de que estos son factores de riesgo, que algunos de estos tienen mayor riesgo de contagio, todos estos son factores de riesgo que van a hacer de que la enfermedad sea más grave una vez que esté, ¿cierto?, infectado por COVID. O sea, ellos van a ser
presentaciones más graves con mayor riesgo de mortalidad. Pongo acá la obesidad, ¿cierto? En sentido, en rojo, y la edad avanzada, para referirme a la edad, ¿cierto? Y qué es lo que más debiéramos prestarle atención, en el sentido de que en todos los estudios que se han hecho en China, en Italia, claramente la edad avanzada tiene mayor mortalidad. Y eso también, ¿cierto?, se ve en nuestro país y se ve en nuestra región más local. En nuestra unidad de cuidado intensivo, las edades de mayor prevalencia en nuestra unidad va entre los 60 a los 78 años, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, los que van más allá de esa edad con mayor riesgo de letalidad o de mortalidad. Y por eso hablaba yo antes de que lo que debemos intentar es protegerlos, proteger a las personas que tienen edad avanzada, porque ellos son más frágiles, tienen, obviamente, por los años, ¿cierto?, tienen mayor comorbilidad, ¿cierto?, y su sistema de reserva funcional están muy disminuidos. Y eso hace de que estos pacientes estén en mucho mayor riesgo. Volviendo atrás, ¿cierto?, el otro punto es referirnos particularmente a la obesidad. La obesidad tiene mayor prevalencia en nuestra ciudad. Si revisamos nuestros pacientes en la UCI o en la unidad de paciente crítico, muchos pacientes tienen índice de masa corporal mayor que 30, mayor que 35 y algunos mayor que 40. ¿Ya? Y esto hace que la obesidad misma por sí sola, más la posibilidad, ¿cierto?, de tener comorbilidad, aumente la mortalidad. Y la obesidad no solamente se va a manifestar en las personas de más de 50 años, sino que también en las personas jóvenes. ¿Ya? Eso es lo que uno debiera tener muy presente en cuanto a los factores de riesgo para que puedan tener un devenir más malo. Este es un esquema, ¿cierto?, donde como un modelo que obesidad más el COVID, es un modelo interesante porque mezcla todas las otras, no todas, pero mezcla algunas de las enfermedades en donde la obesidad por sí misma, ¿cierto?, por tener una disfunción metabólica importante, por tener una alteración del sistema inmune, por estar en un estado crónico inflamatorio, ya además de alteraciones físicas como disfunciones pulmonares o síndromes de apnea obstructiva, disminución de la capacidad física, ¿ya? Y asociado a otras comorbilidades que van asociadas siempre a la obesidad, que son la hipertensión, la diabetes, algunas con falla renal, ¿cierto? Eso va a llevar, ¿cierto?, a que tengan mayor hospitalización, mayor incidencia de entrada a la unidad de cuidado intensivo, ventilación mecánica, mayor mortalidad. Entonces, en este modelo, ¿cierto?, uno puede indicar, ¿cierto?, todas las otras factores de riesgo que se mencionaban, ¿cierto?, la enfermedad renal crónica, la diabetes, el cáncer, ¿cierto?, la enfermedad cardiovascular. Sobre las complicaciones. Las complicaciones que vemos en los pacientes, ¿cierto?, con COVID, aquí nos vamos a referir a las complicaciones que hay presentes cuando el paciente está en la unidad de paciente crítico. Y lo más importante para destacar que es la falla pulmonar, ¿cierto? Y mencionar de que la experiencia que se ha tenido es que en los pacientes que tenemos en ventilación mecánica, afortunadamente, o como uno quiera expresarlo, se ha manifestado como, en general, como una falla monosistémica, o sea, que afecta principalmente a los pulmones y un poco en menos intensidad con las otras complicaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad
se ha manejado la falla pulmonar y en forma efectiva con todo lo que uno va avanzando en el conocimiento, ¿cierto? Ya no somos los mismos o nuestros residentes no son los mismos residentes que estaban en la primera ola, sino que ellos han madurado y han tenido mayor experiencia en el manejo de la falla pulmonar. Como mostraba Mónica, esta es una imagen de un escáner de tórax de un paciente con COVID. Ya, esta es una imagen de un paciente también nuestro, que estuvo en la unidad de cuidado intensivo, donde muestra ciertos lugares con vidrio esmerilado, que significa que hay una densidad difusa del parénquima pulmonar. Ya hay zonas de condensación, ya, y entonces esta es más o menos la presentación que uno ha aprendido en cuanto a la presentación del COVID en la parte pulmonar. Y esta ya no es una imagen local, sí está sacada de otro lugar, sin embargo muestra, ¿cierto?, los cambios que se ven y lo que conversábamos sobre las imágenes de condensación, imágenes de vidrio esmerilado que se pueden apreciar. Y también recalcar lo que decía Mónica, en el sentido de que es una enfermedad muy eh, traicionera o inesperada, porque, ¿cierto?, hay pacientes que tienen imágenes pulmonares importantes y no lo manifiestan clínicamente, es decir, tienen frecuencia respiratoria que está normal, ¿ya? No están confusos, están alertas, sin embargo, con esta hipoxia o baja oxigenación, ella manifestaba que era como una hipoxia feliz, ¿cierto? O una hipoxia silenciosa, y que en pocos días, o a veces en muy pocos días, puede esta situación cambiar y llegar a ser una falla pulmonar que requiere un soporte ventilatorio con un ventilador mecánico. Lo otro cambio que ha habido a nivel del manejo en los cuidados críticos es que, a diferencia de la primera ola, que en esta ola ha habido cierto conocimiento y dispositivos de manejo del paciente con, ¿cierto?, con la parte oxigenativa inicial, que es la mascarilla, pero con las cánulas de alto flujo, que son dispositivos que proporcionan oxígeno de alto flujo para oxigenar y poder mantener y a veces impedir, más o menos un 30% se puede impedir la llegada del paciente a tener que intubarse y tener que caer en ventilación mecánica. Y las otras modalidades de manejo, ¿cierto? Cuando ya están intubados, están en ventilador, es ponerlos en posición en prono o dados vueltas para que oxigenen y ventilen mejor otras áreas pulmonares y puedan, ¿cierto?, manejar mejor su oxigenación. Y los otros cambios, ¿cierto?, que han habido, aparte de ser, como hemos hablado, ¿cierto?, de las cánulas de alto flujo, del manejo del ventilador mecánico, de la exposición, es las terapias, que en este caso, ¿cierto?, lo que se usa en la unidad de paciente crítico, y ya se ha mencionado, es el uso de la dexametasona en los momentos apropiados. Y eso ha llevado, ¿cierto?, a que podamos manejar de diferente manera a nuestros pacientes, además de lo que va a hablar el doctor Navarrete en las próximas presentaciones, en donde, ¿cierto?, se está utilizando a nivel hospitalario plasma convaleciente. Así que esa es la situación en cuanto a a la falla pulmonar. Les iba a mostrar otra diapositiva del espectro de esta situación. No la mostré porque en realidad se ve todo blanco, no se puede ni apreciar nada, que fue un paciente que tuvimos al inicio de la pandemia o al inicio de nuestra crisis, en donde todo lo que ustedes ven acá estaba blanco, difusamente blanco, con escasas áreas de oxigenación o de ventilación, y ese espectro que yo estoy hablando de manejo
claro, hubo que evacuar a otra región y se usó circulación extracorpórea para oxigenar. En realidad nosotros en general con los pacientes que hemos tenido, eh, no ha habido otra situación tan grave como esa, a pesar de que había otros pacientes muy graves, pero como esa no. Esa es lo otro que como complicación, ¿cierto? Son a nivel de la UCI, es el shock. El shock séptico, ya que eso puede ocurrir en etapas más avanzadas cuando el paciente ya se encuentra eh, con infección sistémica. La falla renal aguda por sí misma, por probablemente infección directa del virus a nivel endotelial o a nivel, ¿cierto?, de estos receptores que hablaban de la AC2, ya problemas cardiovasculares que se pueden evidenciar como complicaciones, miocarditis, ya una inflamación muscular del músculo cardíaco y arritmias y insuficiencias cardíacas. En las partes neurológicas hemos tenido pacientes también que solamente se han manifestado en lo neurológico, ya con confusión o con signos de meningitis o signos de crisis isquémica transitoria. Ya, esa es una complicación importante que puede existir. El tromboembolismo venoso, ¿cierto?, que se va vigilando en forma habitual a todos los pacientes con el dímero D para determinar, ¿cierto?, si es que hay más posibilidades de que haya trombosis, ¿ya? Y la coagulación intravascular diseminada también, que es un tema en los estados, ¿cierto?, a veces finales de de la presentación tan grave que tienen estos pacientes. Y lo otro también la tormenta de citoquinas que manifiesta, ¿cierto?, un estado inflamatorio severo del paciente que se va controlando para poder, ¿cierto?, ver el mejor tratamiento. En cuanto a la liberación de citoquinas, ¿cierto?, esto es un esquema nomás donde se puede ver la infección por el virus SARS-CoV-2, ¿cierto?, que ingresa a la parte pulmonar y hace que haya una respuesta inmunitaria muy severa de parte del organismo, con liberación de citoquinas, liberación de linfocitos, dendritas, que provoca una respuesta inflamatoria severa que puede comprometer mayormente a la parte pulmonar y también compromete a otros sistemas, especialmente cardiovasculares también. Entonces eso es cierto, estas son las complicaciones que podemos ver en UCI, y ahí puse más abajo, está puesto complicaciones por traqueostomía. En realidad no es las complicaciones propias de la UCI. Ya en las complicaciones propias de la UCI, que van a ser independientes, ¿cierto?, de que sea COVID o no, es la estadía prolongada en la ventilación mecánica, que lleva a alguna alteración a nivel de la tráquea, ya por el tubo endotraqueal que está presente, y también, ¿cierto?, hay que hacer traqueostomías que pudieran llevar también en algún grado a otro tipo de complicación posterior a eso. Pero eso son cosas habituales o cosas de la rutina de tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Y este punto que me parece muy relevante, se planteaba inicialmente como ver secuelas del COVID, pero el post-COVID yo pienso de que es una cosa muy relevante. En estos momentos, ¿cierto?, estamos todos enfocados a la alta contagiosidad, estamos enfocados, ¿cierto?, ojalá a disminuir el contagio, la trazabilidad, ¿cierto?, la pesquisa, y enfocados nosotros los médicos en la gestión hospitalaria para enfocarnos, ¿cierto?, a la atención de nuestros pacientes, en la atención de los pacientes en los cuidados, en las unidades básicas, en los lugares de mediana complejidad, y lo tenso que es tenerlo, ¿cierto?, en la unidad de paciente crítico, ya, y enfocados a eso, digamos.
enfocado a la parte del tratamiento. Y, sin embargo, paralelo a todo esto, viene la sobrevivencia a la UCI, ¿cierto? En estos 6 meses han habido una gran cantidad de pacientes, ¿cierto?, de que han salido de UCI, ya, que son sobrevivientes de UCI, y ese es un tema, ¿cierto?, o una situación que es muy relevante porque puede haber, ¿cierto?, en un porcentaje no menor, secuelas temporales importantes. Ya todo a nivel de la rehabilitación, ¿cierto? Se ha puesto mucho hincapié en este punto del post-COVID, ya a nivel de la sociedad de fisiatría, a nivel, ¿cierto?, local también, en cuanto a los CR rehabilitación, se ha puesto, ¿cierto?, un énfasis en el seguimiento del paciente del post-COVID. Ahora, el post-COVID tenemos que asociarlo también al síndrome de post-cuidados intensivos, porque es lo mismo, o sea, independiente de la enfermedad que está originando ya el problema o la gravedad o lo crítico del asunto, ya empiezan, ¿cierto? Dentro de la hospitalización, ya empieza a haber un desarrollo de alteraciones funcionales, ya alteraciones psicológicas, alteraciones cognitivas, ya, y más aún, ya pueden haber pacientes que llegan que ya tienen alteraciones previas, ¿ya? Y como digo, este síndrome, ¿cierto?, de secuelas funcionales, es independiente de la causa, ¿ya? Independiente de qué es lo que está generando esto. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes, independiente de la causa, van a estar en tiempo prolongado a veces en ventilación mecánica, en tiempo prolongado con sedación, en tiempo prolongado con delirio, ¿ya? Entonces, todo esto, la inmovilidad y la posibilidad, ¿cierto?, de desarrollar por los fármacos, por bloqueo neuromuscular, tener, ¿cierto?, neuropatías o alteraciones neuromusculares ya, que ya empiezan a desarrollarse en la UCI. Entonces pueden haber estas complicaciones físicas que son también o pulmonares, extrapulmonares, dependiendo de la enfermedad que tienen. Y en la pulmonar, ¿cierto?, uno ve patrones restrictivos con alteración de intercambio CO2. Esto me estoy refiriendo en post-cuidados intensivos. Y en lo extrapulmonar, ¿cierto?, la debilidad muscular, ya, que incluye la debilidad respiratoria, y esto es lo que muchas veces se llama cierta neuropatía de UCI. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que dije antes de utilización de fármacos, bloqueos neuromusculares, la inmovilidad. ¿Ya? Y bueno, también hay pueden haber retracciones articulares, atrapamiento del nervio periférico por las posiciones en que están a veces en forma obligada, como ser en los pacientes con problema pulmonar en el COVID, que tienen que estar en una situación de prono, o sea, dados vuelta para que los pulmones ventilen mejor. Entonces la movilización precoz es la clave. Esa es importante para empezar con eso dentro de la UCI. Y en los últimos años, con el centro de rehabilitación, que juega un rol muy importante con terapeuta ocupacional, con fonoaudióloga, con los kinesiólogos, en un tiempo con fisiatra, ¿ya? Y los neurólogos, se ha logrado ya de alguna manera empezar con todo este trabajo de rehabilitación ya dentro de la unidad de cuidado intensivo. Eso como para imbricarlo con la secuela o el COVID posagudo, que se llama, ¿cierto?, el COVID también, que se llama prolongado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en el COVID prolongado? La fatiga. La fatiga o la anergia, nosotros la vemos sin COVID, la vemos en la neumonía, en los pacientes que han tenido neumonía hospitalizados, o en los pacientes que han tenido influenza hospitalizados. Uno sabe que puede haber periodos de anergia que duren
un mes después de que se recupera y después que está en la casa, un mes de alergia, un mes de sin ganas, un mes sin, sin tener un mes con fatiga. Acá en el COVID ya estamos viendo, ¿cierto?, que puede durar hasta más de 6 meses. Le pregunté a una doctora amiga que estuvo muy grave a principios de abril y que me permitió decir que era ella, digamos. Y en realidad ella tiene fatiga, tiene disnea, ¿cierto? No tanto, pero tiene al caminar o mucho o esforzarse un poco más y todavía tiene esa fatiga. ¿Ya? La angustia, el miedo, el pánico a las consultas médicas, el pánico a entrar a los hospitales, ya es una cosa que persiste en el tiempo que estaría, ¿cierto?, dentro de uno que podría llamar como un estrés postraumático. Y como bien lo mencionaban, la anosmia es un factor también que se está viendo como una secuela post-COVID, que en la literatura uno busca y dice que dura 2 a 3 o un mes, pero en un médico que conocemos, él es claro en decir que la anosmia le duró 3 meses. Entonces, esos son, ¿cierto?, cosas, estudio observacional de un caso. Y las secuelas también, ¿cierto?, cardiovasculares, pulmonares y neurológicas. En lo cardiovascular se ha visto que en el tiempo que dura, ¿cierto?, después de meses, pudiera haber ser también daño a nivel del miocardio, puede haber estados de miocarditis o propensión a la falla isquémica, a las arritmias también. En la parte pulmonar, ¿cierto?, una situación de restrictiva pulmonar importante que pudiera quedar, en algunos, no estoy diciendo en todos, esto en un porcentaje, ¿cierto?, que puede llegar a ser un 10 o un 20% de los pacientes. Y alteraciones neurológicas en cuanto a estados, ¿cierto?, a veces quizás cognitivos, pero también se menciona estados de podría ser mayor predisposición a alteraciones isquémicas cerebrales. Las complicaciones psicológicas, y esto es un punto, ¿cierto?, que también es importante, y lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, ¿cierto? Ya estos están, ¿cierto?, muy asociados a la estadía en la UCI, ya el miedo a morir, ya la irritabilidad, las pesadillas, la fobia, ¿cierto?, a estar en lugares con mucho público. La ansiedad está presente un 48%, la depresión está presente y, como hablábamos, el estrés, el trastorno de estrés postraumático, en donde reviven, ¿cierto?, las situaciones que pueden recordarse, porque muchos también tienen vacíos de su estadía en la UCI. Ya en un estudio del 2019, y esto lo menciona en un documento la doctora Carolina Ferrá, que es la presidenta de la Sociedad de Fisiatría, ya en donde menciona, ¿cierto?, profunda y terrible sensación de debilidad física y cognitiva. ¿Cierto? Las alteraciones cognitivas son de la atención, de la memoria, ya velocidad de procesamiento, la alteración en la función ejecutiva. Ya puede afectar entre el 20 al 80% de los sobrevivientes a UCI. Bueno, y como todavía estamos en noticias en desarrollo, no sabemos, ¿cierto?, todavía, ¿cierto?, ver cuánto duran estas situaciones. Entonces, a pesar de que me perdí otra vez. A pesar de que tenemos, ¿cierto?, una cierta estabilidad, ¿cierto?, en cuanto a la disponibilidad de camas, que cada vez se pone más tensa, hay una alta proporción de pacientes, ¿cierto?, que estuvieron hospitalizados. Una gran cantidad de sobrevivientes van a requerir la rehabilitación, ¿ya? Y el seguimiento por esta rehabilitación debe ser multidisciplinario, ya con la participación de los fisiatras, los kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, terapeuta ocupacional, médicos internistas, médicos generales, geriatras, ya en donde se va a requerir
todo este recurso humano y requerir cierto recurso económico para poder dedicarnos en forma eficiente frente a esta cosa que se viene o ya está, digamos, y debemos hacer el seguimiento de los pacientes. Preguntaba yo en el hospital, ¿cierto? Se está haciendo seguimiento de los pacientes. Se está haciendo seguimiento a pacientes por atención domiciliaria, se les está llamando por teléfono, en algunos momentos se les ve con kinesiólogo, ¿ya? Y también atención primaria, también apoya en este sentido. Sin embargo, necesitamos fortalecer esto. Y esa es una situación, ¿cierto?, que queda como abierta para que la hagamos realmente. Todo el empeño, digamos, del equipo médico está preocupado de esto, pero yo creo que como estamos dedicados en este momento a la cosa más crítica y el tratamiento, esto no se nos debe olvidar. Eso es. Muchas gracias.